Sensei, sé que podría ser porque es un monstruo, pero, ¿Yuki no está creciendo demasiado rápido? Han pasado 4 días desde que Yuki nació de su nuevo. A pesar de que no podía participar en las batallas personalmente, ser llevada en el bolsillo del abrigo de Emilia aparentemente la incluía como miembro de su grupo, y le permitió ganar niveles al igual que los otros miembros del equipo. El problema con esto fue que subió de nivel demasiado rápido en comparación con los otros miembros. Tercia, Farrie y Welt tardaron medio mes en alcanzar el nivel 20. Sin embargo, el pequeño solo necesitó 3 días de entrenamiento para alcanzar ese nivel. Y cuanto más alto ganaba, más grande se volvía. Hace 2 días, todavía podía caber en el bolsillo de Emilia, pero cuando alcanzó el nivel 10, ya era tan grande como un perro. Y ahora, en el nivel 25, estaba dominando a todo el equipo con el tamaño comparable a un maldito semental. Su apariencia también cambió drásticamente con respecto a cómo se veía hace unos días. Su cuerpo ahora estaba cubierto por una elegante y espesa piel de color blanco azulado, y el mechón de cabello en la parte superior de su cabeza se había convertido en una cresta larga y ondulada que le recordaba con cariño al ex guardián el cabello de su hermana adoptiva cuando estaba poseída por el espíritu de Shitonai. Emilia ya no podía entender lo que estaba pasando. Había visto micons antes, pero la mayoría de ellos eran pequeños kits no más grandes que una pelota de fútbol. El más grande que había visto era tan grande como un husky como mucho, y esos ya eran muy viejos en comparación con otros micons. Nunca había oído hablar de ningún micon del tamaño de un caballo. Y por alguna razón, sus parámetros, comparados con los de otros miembros del equipo, estaban completamente fuera de lugar. A pesar de que solo estaba en el nivel 25, cada estadística de sus parámetros era al menos una vez y media más alta que la del discípulo con el nivel más alto en el equipo, que era Welt, quien fue con Emilia a la batalla del jefe Nuave y ganó muchos niveles con su muerte de la horda de enemigos de Nuave. ¿Qué clase de monstruo es Yuki? Otro problema mayor para él era que cuanto más crecía, más comida consumía. Antes, un poco de comida era suficiente para que se llenara, pero a medida que crecía, comenzó a consumir más y más comida, y ahora solo una comida al menos 3 veces más grande de lo que comerían sus compañeros humanos podría satisfacer un poco su hambre. No ayudó que el zorro tuviera una dieta muy exigente. La única comida que comería era la cocina de Emilia. No tocaría ningún otro tipo de comida por deliciosa que fuera. Y el plato que más le gustó fue el curry que solía cocinar. Esa fue la razón por la que el equipo Emilia no se había alojado mucho en la posada recientemente. No solo porque la posada no tenía ningún lugar para que se quedara el zorro, sino también porque moverse de un lado a otro para proporcionar suficiente comida para todos era demasiado problemático. Claro, a Emilia le gustaba cocinar, pero siempre hay mejores cosas que hacer que quedarse todo el día en la cocina. Una vez había pensado en la opción de vender el micón, pero luego rechazó la idea de inmediato. Las 2 chicas del equipo fueron muy protectoras con él, no tan pequeño monstruo, y está bastante seguro de que reaccionarían violentamente si siquiera les mencionara esa idea. Por lo tanto, su tiempo de entrenamiento ahora tenía otro propósito además de la molienda nivelada, que era adquirir ingredientes para cocinar. Resultó que la carne de monstruo en este mundo era realmente nutritiva en general y sería muy sabrosa si se cocinara de la manera correcta. Ayudó mucho que el equipo se hubiera vuelto mucho más fuerte que hace un mes. Ya. Solo mira cómo Tercia decapitó a los 2 monstruos lobos con los que estaba luchando con un solo movimiento de su espada. Fue simplemente hermoso. Tenemos tanta suerte de tenerte, Sensei, dijo mientras bajaba su espada hacia la horda de enemigos frente a ella de nuevo. De lo contrario, no sabríamos qué hacer con la cantidad que está comiendo Yuki ahora. Bueno, si no estoy aquí, no tendrías a Yuki de todos modos, ¿verdad? Los monstruos contra los que luchaba el equipo eran una manada de lupinos, una criatura parecida a un lobo del tamaño de tigres. Esta horda particular de lupinos estaba aterrorizando a la Fan Village al sur de Castletown recientemente. Mucha gente había sido asesinada por estos monstruos cuando cruzaron el bosque, y los lobos se habían vuelto lo suficientemente valientes como para ir directamente a la aldea y atacar a la gente allí, robando sus aves y animales domésticos. Y Emilia encontró en esta una oportunidad perfecta para que su equipo finalmente alcanzara el límite de nivel, así como para obtener la ración necesaria. En este momento, estaban defendiendo la entrada de la aldea de otro asalto de los lobos rabiosos y hambrientos. Estén atentos. Aún no hemos terminado con ellos, advirtió el ex guardián a sus discípulos mientras miraba atentamente a la fuerza enemiga.
Sin contar los dos que Tercia acababa de matar, todavía había más de 30 alcamuses frente a ellos, cada uno de los cuales enseñaba los dientes y los miraba con sus ojos rojos inyectados en sangre. Lo positivo era que parecía que estos animales rabiosos todavía sabían a quién debían temer. Se dieron cuenta de que los enemigos frente a ellos no eran los seres humanos débiles y lamentables a los que estaban acostumbrados. Estos eran peligrosos. Ninguno de los lobos se atrevió a precipitarse imprudentemente. Simplemente rodearon la puerta principal de la aldea con cautela mientras lanzaban miradas al equipo en cálculo. Finalmente, 3 altramuses al frente de la fila decidieron que ya habían tenido suficiente y cargaron hacia adelante con un abandono imprudente. Saltaron hacia el equipo con los colmillos al descubierto, obviamente con el objetivo de hundirlos en el cuello de los enemigos, desgarrándolos para bañarse en la sangre caliente que habría salido, tal como ya lo habían hecho con muchas de sus víctimas antes. Apuntaron a Emilia, quien a pesar de parecer más fuerte, aún no había matado a ninguno de ellos. Sin embargo, Tercia ni siquiera les permitió acercarse. Con pasos rápidos, saltó entre los lobos y su sensei y retiró su espada a su costado en un agarre inverso. Con un rugido ensordecedor, hizo un brutal corte horizontal, lanzando a los 3 enemigos entrantes al aire. Y detrás de ella, 3 flechas disparadas con mucha precisión del arco de Welt volaron hacia adelante y golpearon a los 3 monstruos con una fuerza tan poderosa que los empalaron en los árboles unos metros detrás de la manada. Y parecía que esa era la señal. La manada de monstruos, al ver a los miembros de su manada asesinados, dejó escapar un aullido a coro y cargó todos a la vez. «Aquí vienen», gritó Emilia, blandiendo su espada legendaria, que acababa de tomar la forma de las espadas gemelas de Siderita. «Farrie, ahora». «Sí, sensei». El clérigo asintió con determinación. Ella golpeó el suelo con el bastón en sus manos, y el orbe en la punta comenzó a brillar intensamente. «Como fuente de tu poder, te ordeno descifrar las leyes de la naturaleza y dar poder a mis compañeros. Todo Drite Bost». El hechizo de apoyo masivo barrió el claro e inmediatamente, los miembros del equipo Emilia sintieron que sus cuerpos se volvían mucho más livianos. Frente a ellos, los movimientos de los enemigos parecían ralentizarse, como si el aire se hubiera convertido en gelatina alrededor de la manada de monstruos. Lo único que Emilia y su equipo debían hacer ahora era blandir sus armas y derribar a los indefensos enemigos, uno por uno. Incluso la propia Yuki se unió a la pelea. Siendo una niña dulce y agradable que era, no usó sus garras o colmillos mortales, pero las juguetonas bofetadas con el poder de los golpes de martillo neumático provenientes de sus colas esponjosas fueron más que suficientes para enviar a los enemigos a volar con al menos un roto. Columna vertebral. Pronto, lo que solía ser una manada de más de 30 alcamuses se redujo a 2 últimos lobos que parecían preferir huir antes que seguir luchando. Emilia miró a sus 3 discípulos con orgullo en sus ojos. Habían recorrido un largo camino desde que los conoció por primera vez, y aunque todavía podrían tener problemas contra enemigos humanos, ahora podía decir con seguridad que podrían protegerse incluso contra hordas de enemigos en las olas, o incluso monstruos jefes. Hablando de monstruos jefes. El suelo de repente comenzó a temblar. El aire se volvió más difícil de respirar y el equipo se sintió bombardeado con una fuerte presión desde todas las direcciones a su alrededor. «Aquí viene el grande», murmuró el héroe de la espada. 2 pares de ojos rojos y brillantes aparecieron desde dentro de la oscuridad del bosque. Y con un gruñido escalofriante, otro lupino salió de detrás de los árboles. Este en particular tenía 2 cabezas como el Ortrus Naofumi y Ractalia con el que se habían metido en problemas hace medio mes, pero era mucho más grande y parecía mucho más amenazante. Se elevaba incluso sobre Yuki, el miembro más grande del equipo Emilia en este momento, y sus garras largas y afiladas, junto con los colmillos mortales que goteaban saliva en sus 4 mandíbulas, mostraban que definitivamente no era algo con lo que pudieran bromear. Por lo que pudo ver Emilia, este monstruo era el líder de esa horda de alcamuses, y por su apariencia, debería estar al menos en el nivel 60, muy por encima del de cualquier miembro del equipo. Sin embargo, si hubiera algo en lo que el equipo Emilia fuera bueno, sería defenderse de enemigos más poderosos que ellos. Desde los primeros días de sus viajes, habían luchado contra monstruos jefes con suficiente poder para pisotearlos una y otra vez, y habían salido victoriosos gracias a sus estrategias, habilidades y pura determinación. No hay razón para que tengan miedo de ningún enemigo ahora, sin importar cuán poderosos puedan ser. El lobo gigante dejó escapar un aullido ensordecedor con ambas bocas, y el aire tembló amenazadoramente a su alrededor.
Pero ese tipo de peligro no era algo que no hubieran tenido que afrontar antes. Agarrando sus armas con fuerza y dándose una última mirada, el equipo cargó. Fue una batalla sangrienta. El jefe lobo era más fuerte de lo que habían imaginado. Comparado con los otros altramuses de la manada, era más inteligente y mucho más experimentado en la batalla y, por supuesto, mucho más poderoso también. Al menos más de 4 veces estuvo a punto de decapitar a Welt, y de hecho logró herir a Tercia tan gravemente que necesitaba un gran hechizo de curación de Farrie para mantenerse con vida. Incluso fue lo suficientemente inteligente como para apuntar al sanador, el miembro con la capacidad de combate más baja del equipo y el que mantenía vivo a todo el equipo, primero, después de notar cómo ella seguía brindando magia de apoyo a todo el equipo. Pero ese lobo, sin importar cuán poderoso y experimentado fuera, al final, seguía siendo solo un animal. La forma en que luchó fue, después de todo, el estilo de lucha salvaje y salvaje de una bestia salvaje, que era crudo y directo. Un luchador experimentado podría descubrir su patrón de lucha e idear un contraataque adecuado después de intercambiar solo unos pocos golpes. Y por eso, al final, fue el equipo Emilia quien salió victorioso. Tercia se dejó caer al suelo sin ceremonias, exhausta. Hombre, esa cosa realmente me hizo jodidamente cagar del susto, nunca pensé que llegaría un día en el que estaría tan cerca de morir. Lenguaje, Tercia-chan, la reprendió Farrie mientras se agachaba para aplicar la poción en sus heridas. Sin embargo, se pudo ver una sonrisa en el rostro del sanador. Emilia también sonrió con satisfacción. Esta fue también la razón por la que empujó al equipo a luchar contra oponentes más fuertes que ellos. Es muy fácil tener una idea equivocada cuando de repente fuiste bendecido con un gran poder. No importa cuán poderoso seas, si vas por ahí lanzando ataques sin pensar, un enemigo más débil pero más hábil podría prevalecer y derrotarte. Empujarte para luchar contra enemigos más fuertes no solo les daría más experiencia en la batalla, sino que también les recordaría que nunca pueden bajar la guardia, sin importar cuán débiles sean los enemigos frente a ellos. Y parecía un mes y medio martillar que en la cabeza de estos jóvenes era realmente muy útil. Caminó hacia los cadáveres de la manada de lupinos en el suelo y dejó que la espada legendaria absorbiera algunos de ellos. Durante el mes de entrenamiento, había descubierto una función bastante útil de la espada, que era la capacidad de desmantelar los cadáveres de los enemigos que mataban y convertirlos en diferentes tipos de botín. A veces, incluso convertía parte del botín en diferentes armas y piezas de armadura que los miembros del equipo podían usar, aunque aún preferirían venderlas por dinero y usar lo que era ardiso para ellos, ya que las cosas que hizo el herrero eran de mucha mayor calidad en general. Sin embargo, con los cadáveres de los monstruos, Emilia todavía prefería desmantelarlos a mano. La espada puede ser útil para deshacerse de los pequeños monstruos, pero es una historia diferente cuando se trata de los grandes. Tendía a desperdiciar muchas partes que podrían ser muy buenas como alimento, como el hígado o el corazón. Por otra parte, no es tan difícil de entender cuando pensó en la cocina de los países occidentales en su mundo. Cuando se trata de comida, los occidentales todavía tienen muchas cosas que aprender de los asiáticos. Desde atrás, el alcalde de la Fan Village caminaba hacia el equipo. Se inclinó profundamente ante Emilia. Lord Swordero. ¿Cómo podemos agradecerte lo suficiente por lo que has hecho por nosotros? El ex guardián lo despidió. No necesitas hacer nada. Básicamente, hacemos esto por nosotros mismos, de todos modos. El rostro del hombre bajó un poco. Oh, bueno, si hay algo que necesites que hagamos, por favor llámanos, ¿de acuerdo? Miró el cadáver del lobo gigante de 2 cabezas. Esta cosa y su manada han estado aterrorizando a nuestra aldea durante semanas desde que fue convocado, señor. Ni siquiera sabemos de dónde vinieron. Simplemente, aparecieron de la nada. No ha habido comercio desde hacia nuestra aldea recientemente. Ustedes han estado solo una semana después, los ciudadanos de nuestra aldea podrían haber muerto de hambre. Por lo tanto, si hay algo que podamos hacer por ustedes, sería nuestro mayor placer. Básicamente nos diste una nueva vida, Lord Swordero. Emilia se mantuvo inexpresiva. Por favor. Solo soy un soldado. Por favor, no empieces a llamarme Dios de la Zorra Celestial o algo así. Es simplemente, incorrecto. Luego miró el enorme cadáver detrás de él. Aunque, pensándolo bien, tal vez haya algo en lo que puedas ayudarme. Sensei, ¿es esto siquiera comestible?
Los tres miembros del equipo Emilia miraron el contenido del enorme caldero que el ex guardián estaba cocinando con ojos cautelosos. El plato que estaba preparando tenía la carne de alcramús que acababan de conseguir como ingrediente principal. Pero a diferencia del curry que solía hacer, que florecía con un color dorado vibrante, el caldero estaba lleno de una sustancia parecida a un lodo de color marrón grisáceo que no parecía nada sabrosa. Emilia removió el caldero por última vez, luego sonrió levemente y le dio a Welt un plato con un cucharón de la extraña sopa. Mejor inténtalo antes de decir algo, ¿no? Welt miró a su maestra con recelo, agarró una cuchara y, vacilante, probó un bocado. Sus ojos se abrieron de inmediato. ¡Guau! Aunque el estofado no se veía tan atractivo, el sabor era increíble. La carne estaba muy tierna y llena de sabroso sabor a umami a pesar de parecer lodo, y la hierba que parecía hierba de limón agregada junto con las otras verduras, le dio al guiso un aroma único que nunca antes olieron. Al ver la reacción de Welt, Tercia también tomó un plato para ella. Luego, después de un bocado, negó con la cabeza. ¿Sabes qué? Creo que voy a empezar a llamarte el chef celestial, Sensei. ¿Qué clase de chef puede convertir algo que ni siquiera parece comestible en una obra maestra tan sabrosa? Emilia le dio un golpe en la cabeza con su cucharón. No te atrevas a empezar a llamarme con ese nombre delante de nadie. Además, ni siquiera soy la mejor cocinera de mi mundo. Hay personas cuya habilidad culinaria es tan grande que nunca podría soñar con ponerme al día. Farriel lo miró con curiosidad. ¿En serio? ¿Hay personas que pueden cocinar incluso mejor que tú en tu mundo? Por supuesto, resopló el ex guardián. Se estremeció al recordar al chef con forma de gorrión de Hell's Kitchen literal que logró asustar incluso a cierta chica dragón Yandere y una de las generales más valientes de la historia hasta casi morir cuando les enseñaba a cocinar. Comparado con esas personas, soy solo un grano de arena en un desierto gigante. Si pruebes la comida que cocinan solo una vez, apuesto a que no querrás tocar más lo que cocino. Sin embargo, esa última parte fue una mentira. Incluso después de que los chefs legendarios como Benienma fueran convocados a Chaldea, muchas personas, incluidos los sirvientes y los humanos normales, todavía preferían su cocina a la de ellos, especialmente los clones y sirvientes de Artoria que se llevaron los cuerpos de personas que conocía en el pasado. Dijeron que a pesar de que la comida hecha por los otros chefs era muy deliciosa, su cocina tenía algo más cercano a casa que era insustituible para ellos. Como de costumbre, Yuki devoró felizmente su porción en un abrir y cerrar de ojos. Ya lleno, iba a volver a colocar su cuenco gigante en su lugar antes de ver algo. Emilia volvió la cabeza cuando sintió que el micón gigante le daba un codazo en la cara con su cuenco. ¿Todavía tienes hambre? ¿En serio? Chasqueó la lengua, pero volvió a llenar el cuenco sin hacer preguntas. Después de todo, ella acababa de subir de nivel. Puede que necesite un poco más de comida después de crecer. Afortunadamente, lo había planeado y les preparó mucha más comida de lo habitual. Luego parpadeó sorprendido cuando el zorro agarró el cuenco con sus fauces y se escapó. Llegó a la esquina de un edificio cercano en un instante, y se levantó un ligero sobresalto. ¡Oh! Un par de niños salieron de la esquina con miedo. Parecían hermanos. La niña más pequeña se arrastraba por el suelo con una expresión de terror en su rostro, mientras que el niño estaba de pie frente a su hermana con las manos extendidas protectoramente, a pesar de que su rostro mostraba que él también estaba cagado de miedo. Según su ropa, su familia debe ser realmente pobre, y su rostro demacrado mostraba que tenían mucha hambre. Yuki colocó su cuenco frente a ellos y los miró felizmente, moviendo sus tres colas esponjosas detrás de ella. Emilia negó con la cabeza con una sonrisa. Comenzó a caminar hacia los niños, quienes parecían aún más aterrorizados cuando vieron al héroe de la espada acercándose a ellos. No te preocupes, se agachó frente al chico, quien se alejó un poco asustado. Yuki solo lastima a los malos. Ustedes no son malos, así que ella no los va a hacer daño. ¿Ves? Les sonrió a los niños. Ella solo quiere ofrecerte algo de comida. Tienes mucha hambre, ¿no? Los dos niños todavía miraban al enorme micón con recelo. Sin desanimarse, Yuki extendió la mano y le dio a la niña una cariñosa lamida en la mejilla. Ella se rió y, finalmente, el miedo a los niños desapareció. Se acercaron al plato de estofado a los pies de Yuki, pero... ¡No! Una mujer corría hacia ellos por detrás. Parecía ser la madre de los dos niños y también parecía agotada por el hambre. Agarró a los dos niños y se inclinó apresuradamente ante Emilia. Señor, perdone a mis hijos. No saben nada.
Se dio la vuelta y trató de huir, pero el ex guardián fue más rápido. La agarró por el hombro con una velocidad más rápida de lo que nadie podía ver, impidiéndola escapar. Oye, no te voy a hacer daño, dijo apresuradamente cuando la mujer se volvió hacia él con miedo en los ojos. ¿Qué pasó? ¿Pasa algo? Por favor, no lastimes a mis hijos. Suplicó la mujer, y parecía que iba a romper a llorar. Tienen demasiada hambre. No hemos comido nada en una semana. No querían. Los ojos de Emilia se suavizaron. Ahora entendía lo que estaba pasando. Esta mujer y su familia deben ser víctimas de la rabiosa manada de altramuses. Su actividad había impedido que la gente saliera a trabajar durante semanas. No es de extrañar por qué parecían tan hambrientos. Debe haber más gente así, porque ya podía ver más cabezas asomando por las esquinas de las casas cercanas. Sensei. ¿Qué pasó? Los 3 discípulos habían llegado, y Farrie parecía ser la única de ellos que no necesitaba preguntar para entender qué estaba pasando, porque sus ojos se abrieron al darse cuenta. Emilia los miró y, asintiendo, se puso de pie. Farrie, ve con el líder de la aldea y toma prestada la olla más grande que tiene, y Tercia y Welt, preparen la estufa. Vamos a cocinar más comida. La cantidad de personas hambrientas resultó ser más de lo que había pensado el héroe de la espada. Para cuando cada uno de ellos recibió su porción de comida, su almacenamiento de ingredientes se había reducido al menos a la mitad. Pero al menos, todos dejaron la mesa de la comida con la misma sonrisa feliz en sus rostros. En este momento, Emilia estaba con Yuki en el establo que el alcalde le había prestado para que hiciera como dormitorio del Micón por la noche. El zorro era demasiado grande para estar en la casa con él, por lo que esta era la única forma de tener un lugar para dormir. Después de limpiar, Tercia y Farrie fueron a bañarse, y Welt estaba en la casa del alcalde para hacer la cama para todas. Además, a Yuki realmente le gustaba cuando Emilia la acostaba por la noche. La ex guardiana se frotó detrás de las orejas después de colocar un montón de paja para que el zorro lo hiciera como almohada en la esquina del establo. Ella le lamió la mejilla felizmente como respuesta. Sacudió la cabeza con una sonrisa. ¿Realmente ahora, qué puedo hacer contigo? Eres el monstruo más extraño que he conocido desde que fui convocado a este mundo. Eres demasiado inteligente y adorable para un monstruo de tu calibre. ¿Estás seguro? ¿No eres un humano disfrazado de Micón? Ella le dio una mirada, como diciendo, ¿así que ya no me amarás si no soy un humano? Emilia se rió y alborotó su larga melena. Vamos. Todavía te amamos, incluso si eres un monstruo. Ha sido así todo el tiempo, ¿no es así? Luego hizo una pausa. De todos modos, ¿cómo pudo entenderla? Parecía que el vínculo entre ellos era más profundo de lo que pensaba. De repente, Yuki comenzó a brillar. La luz azul que venía de ella se hizo más y más brillante, hasta que se convirtió en un aura cegadora que cubría todo su cuerpo, iluminando todo el establo. Emilia tuvo que cerrar los ojos de golpe para evitar que se fritaran. Cuando la luz finalmente se apagó, abrió los ojos en alerta y... ya no había señales de Yuki, el zorro gigante, en el establo. En su lugar ahora mismo había una chica prepúber muy bonita con cabello largo y blanco que le llegaba a la cintura, ojos azules brillantes y 3 colas blancas y esponjosas moviéndose detrás de ella. Parpadeó 1, 2, 3 veces, y su boca dibujó una grano de sorpresa. Se levantó de un salto y abrazó el cuello de Emilia con sus brazos blancos como perlas con un rostro brillante lleno de felicidad, ignorando por completo el hecho de que estaba completamente desnuda. Mamá. Yuki es humana ahora. Yuki está tan feliz. En la cabeza del ex counter guardián, solo había 3 palabras que podían explicar la escena frente a él. Pero... ¿qué? Demonios. Entonces, dímelo de nuevo. ¿Estás diciendo que esta pequeña niña aquí es en realidad el Micón que llevaste el otro día, y por alguna razón extraña, se ha transformado espontáneamente en una persona sin siquiera una advertencia? Ante la confirmación de Emilia y sus compañeros, Erard puso los ojos en blanco y se frotó las sienes para calmar el dolor de cabeza que amenazaba con aumentar. Nunca voy a tener un día normal a tu alrededor, Herodes, ¿no es así? Sin embargo, no parece sorprenderte, señaló Emilia. El herrero negó con la cabeza. Bueno, por supuesto que no me sorprendería. Considerando lo que Shield Boy me mostró antes, no creo que nada en este mundo pueda sorprenderme más. Tercia parpadeó. ¿Qué pasó? Hace 2 días, vino aquí a comprar ropa para 3 niñas con alas, suspiró Erard. Cuando le pregunté dónde había encontrado a esas chicas, de repente se transformaron en una especie de filoriales gigantes y esponjosos que nunca había visto antes.
Supongo que lo mismo le pasó a tu pequeño monstruo aquí. Emilia se palmeó la cara. Así que convertir monstruos en personas no fue lo único que le sucedió a él. Parecía que era una función compartida de todas las armas legendarias. Comenzó a cuestionar aún más el propósito de la creación de las armas. ¿Fueron realmente creados para proteger al mundo de la destrucción, o fueron creaciones de algún tipo de otaku pervertido al que le gustaba el peludo? Por cierto, si quieres comprarle ropa, esta vez tengo que decepcionarte, continuó el herrero. Esta tienda no es una tienda de ropa, y considerando lo que les pasó a los filoriales de Shield Boy el otro día, estoy bastante seguro de que no tengo ninguna armadura que no se haga pedazos cuando ella se transforme. Pero lo haría. Te sugiero que vayas a buscar a Ecclesia. Ella es una bruja y, por lo tanto, está en una posición mucho mejor para hablar que yo cuando se trata de ropa mágica. También le sugerí su lugar a Chico Escudo cuando me preguntó acerca de la ropa el otro día, así que estoy bastante seguro de que está preparada para cosas como esta. Luego sonrió con malicia. Oh, por cierto, buena suerte en tu viaje para convertirte en madre. Estoy bastante seguro de que ella aprendería mucho de su mamá. No te atrevas a empezar, amenazó Emilia cuando abrió la puerta para salir de la tienda. Conseguir que dejara de llamarme mamá ya era una tarea lo suficientemente grande para mí. Bueno, has venido con la persona adecuada, Sir Swordero. Dijo Ecclesia feliz cuando Emilia le explicó el problema. El otro día Sir Shieldero vino a pedirme ropa para sus 3 hijas filoriales. Y afortunadamente para ti, gracias a él, finalmente tuve que sacar esta cosa de mi cobertizo. Hizo un gesto con la mano hacia una máquina en la esquina de la tienda. Parecía una rueca normal que suelen utilizar los tejedores, aunque con una piedra preciosa gigante en el centro del eje. Si no hubiera sido por su pedido, tal vez ni siquiera hubiera pensado en arreglar esto, explicó. Esta es una rueda giratoria especial que se utiliza para crear hilos a partir de energía mágica. Si haces hilos con tu propia energía mágica, se volverá mágica cuando cambies de forma. Y cuando vuelvas a tu forma humana, la magia será liberado y reformado como tu ropa. La piedra preciosa utilizada para realizar la magia solía romperse hace bastante tiempo, pero la arreglé gracias a la ayuda de Sir Shieldero. ¿Por qué tienes algo como esto en tu poder, de todos modos? Preguntó Emilia con sospecha. Los monstruos que se transforman en humanos no es algo que verías todos los días, ¿verdad? Ecclesia se limitó a sonreír misteriosamente. Oh, pero los humanos que se transforman en monstruos no es algo tan raro en este mundo. Ya sabes, la mayoría de las brujas en este mundo pueden hacer eso, aunque a la mayoría no le gustaría porque es un poco agotador. Además, los demi-humanos también pueden tomar sus formas de teriántropo durante las batallas, por lo que tendrían que encontrar una solución para que se les arranque la ropa al transformarse. El aire estaba en silencio cuando Emilia digirió esta información. La transfiguración humana es uno de los tipos de hechicería más difíciles de su mundo, y la capacidad de transformarse libremente suele estar reservada para algunas de las especies fantasmales más poderosas. Lo más cercano que sabía a este tipo que un humano podía utilizar era el Beast Magecraft de la familia Glassshade, e incluso eso solo podía hacer cosas como mejorar las habilidades del usuario al nivel de diferentes animales. Hacer algo más consumiría la mente del usuario. Comparado con su mundo, este lugar es tan diferente. A pesar de que había estado en este lugar durante más de un mes, todavía había cosas con las que aún no podía familiarizarse. Ecclesia llevó a Yuki a la rueca y la hizo girar con su propia mano. En solo unos segundos, una cuerda con los colores del arco iris emergió de la rueda, que la bruja agarró rápida y hábilmente y la convirtió en un gran rollo de hilos brillantes. Farrie miró fijamente el rollo de hilos en la mano de la bruja. Tenemos el hilo ahora, pero no tomaría mucho tiempo convertir este hilo en tela para hacer ropa. Escuché que pueden pasar días antes de que podamos hacer una hoja de tela, y también necesitamos máquinas especiales, también. Ecclesia se volvió hacia ella y le guiñó un ojo. Ah, eso es cierto, pero has olvidado que soy una bruja. 20 minutos más tarde, el equipo Emilia salió de la tienda de Ecclesia con un nuevo rollo de tela mágica brillante, con los colores del arco iris en sus manos. Les costó 50 piezas de plata, pero según la calidad de la tela, podrían decir que valió la pena. Ecclesia incluso introdujo un libro de hechizos básico para el elemento hielo para Yuki, que estaban más que felices de aceptar. La vieja bruja los siguió de espaldas hasta que desaparecieron tras la puerta de madera de la tienda. Luego, dejó escapar la risa que había estado conteniendo por un tiempo. Parece que vas a encontrar a la protegida que has estado buscando antes de lo que pensabas, Mireia. Papá.
¿Cómo me veo? Emilia sonrió con cariño a su hija, que estaba dando vueltas feliz sobre sus talones con su ropa nueva. En este momento, Yuki estaba vestida con una blusa sin mangas y una falda corta azul, junto con leggings negros y un abrigo largo con mangas enormes e hinchadas. La sastre en realidad se había superado a sí misma con este hermoso conjunto de ropa. Terminar todo en un solo día fue una hazaña realmente impresionante. Por supuesto, esto no era nada comparado con la ropa que la señorita Kane había hecho para los sirvientes y el personal de Chaldea, pero Emilia aún podía decir que la calidad de esta ropa no era de ninguna manera el tipo de bienes que veían todos los días en el mercado. Y la pequeña Kitsune se veía tan adorable con su ropa nueva que es comprensible por qué Farrie y Tercia se desmayaban a su alrededor por la pura ternura. Con este atuendo, parecía una ídolo virtual. Se preguntó si esta chica sastre era en secreto un otaku muerto que de alguna manera había reencarnado en este mundo para ser un sastre. En serio, solo miré sus ojos y expresión locos. Fue perturbador. ¿Estoy en el cielo? Ella estaba murmurando con una mirada dichosa pero trastornada en su rostro. El otro día fueron 3 angelitos filoriales, y hoy una niña adorable con orejas y colas de micón. Son tan lindos que quiero llevarlos a casa para abrazarlos cuando duerma. Por favor, no lo hagas, respondió Emilia. Pagó al sastre 200 monedas de plata por la ropa, y la costurera los sacó de la tienda con una reverencia. Así que lo siguiente que haremos es, preguntó Welt cuando viajaron por la calle adoquinada de Castletown. Emilia asintió. Sí. Es hora de tus clases. La hermana de la iglesia lo recibió en la puerta principal del edificio, como la última vez que estuvo allí. Bienvenido, Lord Swordero. ¿Qué servicio está buscando? Oh. Parece que tiene un nuevo compañero, señor. Estaba mirando a Yuki con ojos llenos de hostilidad. No fue difícil para Emilia darse cuenta de la implicación bajo esa mirada de la mujer. Él asintió con calma, mirándola a los ojos con su propia mirada, sin siquiera estremecerse. Sí. Ella es una nueva discípula que recluté después de la ola. ¿Hay algún problema con eso? Parecía que la monja se había dado cuenta de inmediato de su error. Ella lo arregló apresuradamente con una sonrisa. Oh, no, señor, por favor perdóneme por mi rudeza. Aquí, por favor entre. Se hizo a un lado para dejar paso a Emilia y sus compañeros. El equipo entró al edificio y cruzó el gran salón para llegar al reloj de Arena Dragón. Cuando atravesaron el pasillo, Emilia pudo sentir las miradas de las otras monjas aburridas, especialmente a la pobre Yuki. Aunque era muy vago, podía escuchar susurros provenientes de las paredes donde estaban parados. Esa cosa. ¿Por qué el héroe de la espada? ¿Cómo se atreve a entrar en este lugar sagrado? Los otros miembros del equipo no parecieron darse cuenta, pero parecía que la propia Yuki podía sentir el peso de las miradas de odio abrumando a ella, porque el ex guardián podía sentir que su agarre en su manga de repente se hacía más fuerte. Miró hacia abajo y vio a la chica zorro mirándolo con los ojos húmedos como si fuera a llorar. ¿Papá, Yuki hizo algo mal? Preguntó con una voz pequeña y temblorosa. No, no lo hiciste, Emilia negó con la cabeza. Frotó la cabeza de la niña y susurró. Eres una buena chica, Yuki. Solo sigue así hasta que salgamos de aquí, ¿de acuerdo? Sabía por qué miraban a la chica así. Basado en la apariencia exterior, el pequeño Kitsune tenía orejas y colas de zorro como cualquier otro demi humano, y durante su última visita, el papa ni siquiera había tratado de ocultar el prejuicio que la iglesia tenía hacia los demi humanos y su patrón. Los héroes del escudo. Es inútil tratar de discutir con ellos sobre esto. Después de todo, la discriminación racial, especialmente la causada por motivos religiosos y políticos, son siempre cosas que son casi imposibles de eliminar por completo de la mente de las personas. Y esa fue una de las razones por las que Emilia confiaba en Farrie, al menos más que en cualquier otro miembro de la iglesia. A pesar de que ella también era miembro de la iglesia, no mostró ningún signo de discriminación en ninguno de los demi-humanos que habían conocido durante el último mes. Y Tercia también confiaba en ella, y eso fue suficiente para él. ¿Eh? Shirou-san. La voz familiar que llamaba su nombre hizo que su cabeza se echara hacia atrás. Vio a Itsuki y su grupo de pie en la entrada del edificio, y mientras su compañero parecía molesto, especialmente Bacta, Walter y otro hombre con un gran bigote que vestía una armadura de placas, que parecía francamente enojado, el héroe del arco parecía un poco cauteloso y un poco asustado cuando vio al Swordero y su equipo. Obviamente, no había podido olvidar lo que sucedió durante la reunión en el Castillo Real. Mirando cómo se estaban reuniendo Bowero y su equipo, es muy probable que también estuvieran aquí para tener su propia clase.
Emilia reflexionó. Aunque no le agradaba mucho el chico, ahora mismo podría ser él quien supiera de esto más que él. Iba a aprovechar eso tanto como sea posible. Itsuki caminó hacia el chico. ¿Estás aquí para tener tu clase? Sí. ¿Y qué? Itsuki todavía lo mira con ojos cautelosos. Emilia suspiró y negó con la cabeza. Mi equipo alcanzó el límite de nivel ayer, y también necesitaría tener clases para ellos. Pero, bueno, no tengo ninguna experiencia sobre esto, así que pensé que sería mejor si alguien con más experiencia pudiera mostrar yo algo. La mejor ventaja de ser un ex-counter guardián que trabajó como mago independiente antes era que manipular a la gente no era algo que no le resultara familiar. Por lo tanto, podía darse cuenta fácilmente cada vez que alguien estaba tratando de manipularlo, y también sabía cómo sostener a alguien firmemente en la palma de su mano. Y entre la gente, un sabueso de la gloria ingenuo como Itsuki era el objetivo más fácil. El truco consistía en algunos cumplidos y halagos para estimular su ego, y pronto estarían bailando alrededor de tu palma como muñecos en una caja de música. Y parecía que estaba en lo cierto. La espalda de Itsuki se enderezó un poco cuando escuchó esas palabras, y sonrió con una voz altiva. HMPH. Así que incluso el poderoso Swordero tiene algo que no sabe, ¿eh? Emilia simplemente se encogió de hombros. Bueno, nadie es perfecto, ¿sabes? No se puede evitar. Entonces, el héroe del arco pasó a su lado. En su rostro, había una sonrisa de satisfacción. Supongo que tendré que mostrarte algo. Pero solo lo haré una vez, así que presta atención. Caminó hacia el reloj de arena dragón y, después de decirle algo a la monja que lo custodiaba, se volvió hacia su grupo. Maldita sea, tú primero, gritó, y el fornido hombre con armadura se acercó al reloj de arena. Puso su mano sobre él y el objeto comenzó a brillar. Al mismo tiempo, algo que Emilia no podía ver aparentemente apareció frente a Itsuki. Tomó una pose de pensamiento y señaló algo en el aire. Con estas estadísticas, la mejor clase debería ser algo que pueda hacer golpes de tanque. Sí, entonces, general, lo es. Maldita sea, vas a ser un general. Al ver la mirada interrogante de Emilia, sonrió. Class Up aquí es como un sistema de trabajo. Antes de llegar al nivel 30, los compañeros son todos autónomos, pero después de tener su Class Up, se les asignará un trabajo con un árbol de desarrollo correspondiente a ese trabajo. A partir de entonces, ellos mismos crecerán y se harán más fuertes a través de la clase elegida. Por ejemplo, Maldita aquí es un general, por lo que priorizará crecer en ataque y defensa. Ah, eso tenía sentido. Emilia asintió con la cabeza en comprensión. Ese sistema era el mismo que el de las clases Servant en cierto modo. Cada persona tenía su propia fuerza y debilidad. Al asignarles una clase que se adapte a sus habilidades, podrán utilizar todas sus fuerzas y crecer de una manera que beneficiaría al máximo su potencial. Walter fue el siguiente que fue al reloj de arena para tener su clase. Veamos, necesitamos un luchador de primera línea que pueda hacer daño rápido, así que tu trabajo debería ser Swordfighter. Vas a ser un Swordfighter, Walter. El mocoso noble apretó el puño con emoción. Ja. Ahora veamos a alguien tratando de humillarme de nuevo. Le lanzó a Emilia una mirada significativa cuando dijo esas palabras. Sin embargo, el ex guardián lo ignoró. No porque lo subestimara, sino porque, por lo que había visto sobre el noble mocoso durante su prueba de combate, no estaba en condiciones de ser un luchador de espadas. Cualquiera puede sostener una espada y balancearla de un lado a otro para lastimar a las personas, incluso a las que no tienen talento, pero se requeriría diligencia y esfuerzo para dominar realmente el arte de la espada. Por lo que había visto, ese chico no tenía ninguna intención de hacer ningún esfuerzo para perfeccionar sus habilidades con la espada. Aún así, había algo que molestaba al Swordero. ¿No tienen nada que decir sobre esto? Quiero decir, es posible que no quieran el trabajo que les asignas. Entonces, Itsuki se encogió de hombros con indiferencia. Por el bien del equipo, necesitamos equilibrio. Como líder del equipo, yo soy el que tiene el poder, y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sé que saben que solo quiero lo mejor para ellos. 3. Emilia frunció el ceño. En términos de pensamiento práctico y táctico, lo que el boboro acababa de decir era completamente cierto. Sin embargo, fue el tono arrogante y vanidoso de su voz camuflado por la cita de Spider-Man lo que lo molestó muchísimo.
Podría haber dicho que se preocupaba por lo mejor de sus compañeros, pero el ex guardián sabía por su propia experiencia que la mayoría de las personas que decían esas palabras en voz alta con ese tono solo se preocupaban por ellos mismos y su propio ego. Sin embargo, decidió no decir nada. Lo que sea que le sucediera al Boruto y su equipo no era asunto suyo, después de todo. Uno por uno, los compañeros de Itsuki obtuvieron sus clases, excepto uno que estaba vestido con un kigurumi de ardilla. La sudadera con capucha del atuendo cubría todo el rostro, por lo que Emilia no sabía si esa persona era una niña o un niño. Ese no estaba en la fiesta original de Itsuki. Emilia no lo vio, ni a ella, durante la ceremonia de elección de acompañante. Quizás ese todavía no ha alcanzado el nivel requerido. Risia. ¿Vas a ir o no? Desde el interior del kigurumi, una voz femenina se elevó en pánico. Fue. Ya voy, Itsuki-sama. Itsuki se volvió hacia Emilia. Ahí tienes. Ya te he mostrado qué hacer. Siéntete libre de seguir adelante, pero no hagas nada estúpido. Luego salió de la iglesia, con sus compañeros justo detrás de él. La chica dentro del kigurumi, Risia, tropezó con sus propios pies y cayó de bruces al salir. Cuando el grupo de Boruto desapareció detrás de las grandes puertas de la iglesia, Emilia se volvió hacia su equipo e hizo una mueca cuando vio los rostros de los tres adolescentes. Sacudió la cabeza hacia ellos. No aquí, no ahora. Luego se volvió hacia la monja que custodiaba el reloj de arena. Supongo que queremos tener nuestras clases a continuación, por favor. La monja miró vacilante a Yuki, quien se escondía detrás de Emilia. Oh, no te preocupes, interrumpió la ex guardiana antes de que pudiera terminar. Ella no va a tener su clase hoy. Sus niveles aún no son lo suficientemente altos. ¿O es porque tengo un compañero monstruo por lo que me vas a negar un tratamiento que ya le diste generosamente a un compañero mío sin alguna condición? La monja se estremeció. El héroe de la espada estaba hablando casualmente, pero en su tono, había algo que la hizo ahogarse. El hombre era demasiado astuto. Si ella se negaba a permitirle usar el servicio después de ofrecérselo al Boruto, significaría mostrar favoritismo, y no sabía qué pasaría si el papa se enterara de esto. Está bien, finalmente, cedió. Puede tener sus clases, señor. Por favor, adelante. Creo que sabía lo que tenía que hacer. Emilia asintió. Volviéndose hacia sus compañeros, preguntó. Ahora, ¿quién quiere ir primero? Yo. Como de costumbre, Tercia fue la primera en aparecer. Saltó hacia el reloj de arena y colocó su mano en su superficie, y el objeto comenzó a brillar intensamente, al igual que sucedió con los compañeros de Itsuki. De repente, una pantalla cobró vida frente a Emilia. Era más de lo que esperaba el ex guardián. Básicamente era un árbol de habilidades con cientos de ramas diferentes correspondientes a diferentes trabajos. Había trabajos comunes para los combatientes, como Gladiator of General, pero también había trabajos mundanos que solo eran adecuados para civiles, como Chef o Bureaucrat. Había tantas cosas para elegir. Una pantalla emergente apareció ante él. ¿Quieres que tu acompañante elija su clase? Sensei. Por favor, elija la mejor clase para mí. En el pedestal, Tercia lo estaba saludando. Emilia reflexionó y luego seleccionó su opción. ¿Eh? Tercia exclamó sorprendida cuando la pantalla de selección de clases apareció de repente frente a ella. Ella miró a su maestra confundida. El héroe de la espada le sonrió. Lo eliges tú mismo. Después de todo, el que mejor te conoce eres tú mismo, ¿no? Creo que puedes decidir lo que sea mejor para ti. Todos en la cámara lo miraron. Sin embargo, cada persona en la habitación tenía un pensamiento diferente en su cabeza. Los empleados de la iglesia estaban sorprendidos y consternados, pero los discípulos del Swordero compartieron la misma mirada de amor y gratitud hacia él. Tercia le devolvió la sonrisa y luego se volvió hacia el reloj de arena. De acuerdo entonces. El reloj de arena brilló aún más y luego se apagó tan repentinamente como había comenzado. Cuando la luz se desvaneció por completo, Emilia miró la pantalla de estado de Tercia y se sorprendió. Todas las estadísticas de la niña habían aumentado dramáticamente. Casi todas las estadísticas habían subido aproximadamente 1,5 veces en comparación con lo que solían ser, a excepción de sus estadísticas de ataque, defensa y HP, que casi duplicaron las anteriores. Así que eso es lo que es una clase superior. Sin embargo, solo hay una cosa. ¿Por qué esa clase? Tercia le sonrió mientras rebotaba por el pedestal hasta donde él estaba parado. Pensé que quería poder para proteger a todos los que estaban cerca de mí, así que cuando vi la clase de guardián, supe que tenía que tomarla. ¿No es genial, Sensei?
Sí, genial. A pesar de que ya no era un counter guardián, el nombre del trabajo aún lo molestaba cada vez que lo escuchaba. Le recordó lo que sucedió durante su vida. Había demasiadas cosas tristes que realmente quería olvidar pero no pudo. Pero aún así, esa es la elección de Tercia y la hizo más fuerte, por lo que no se va a quejar de eso. El siguiente fue Welch. El niño subió al pedestal con pasos nerviosos, y cuando llegó al reloj de arena, miró a su alrededor con preocupación antes de tomar una respiración profunda y colocar su mano vacilante sobre el objeto. Emilia notó que se tomó mucho tiempo antes de decidir la clase que recibiría. Y cuando finalmente eligió su clase, su velocidad y destreza fueron las que subieron por el techo. Cuando se bajó del pedestal, el ex guardián lo miró interrogante. ¿Agente, eh? Ese sí, el chico sonrió nerviosamente. Esa es una clase que utiliza tanto el arco como la espada, y yo, supongo que me gusta aprender a pelear como tú, sensei. Con un arco y una espada. Emilia asintió con aprobación. Por lo que había observado durante el mes de entrenamiento, Welt podía manejar bastante bien una espada además de su habilidad con el arco. La combinación de estas dos armas podría convertirlo en una fuerza bastante letal, ya que tendría acceso a técnicas de combate cuerpo a cuerpo y a distancia, algo que otros arqueros ni siquiera soñarían con tener. Sin embargo, no sabía si Welt alguna vez podría obtener la personalidad necesaria para dominar la clase de manera eficiente. El chico era demasiado honesto para pensar siquiera en ser un espía o un asesino. Finalmente, fue el turno de Farrie de tener su clase. Respiró hondo y caminó hacia el pedestal. Pero de inmediato, Emilia sintió algo inquietante. Justo cuando dio su primer paso en el pedestal, las miradas de odio y envidia la bombardearon inmediatamente desde todas las direcciones. Junto con ellos se escucharon susurros maliciosos desde todos los rincones de la cámara. Entonces, ese traidor... De ninguna manera. ¿Ese perdedor puede clasificarse? Me pregunto qué tendría que darle a Swordero para ayudarla a llegar a ese nivel. Los pasos de Farrie temblaban con cada palabra que escuchaba. Por lo que Emilia podía ver, parecía que lo único que quería ahora era huir de este lugar, lo más rápido posible. Cuando llegó a lo alto del pedestal, donde estaba el reloj de arena, la monja que lo custodiaba se inclinó levemente y le susurró algo al oído. La cara de Farrie se puso blanca como la tiza en un instante. Sus ojos se abrieron con horror, conmoción y vergüenza. Se dio la vuelta y salió corriendo de la iglesia antes de que Emilia pudiera hacer nada. Farrie. El ex guardián la llamó, pero ella no pareció escuchar nada. En un abrir y cerrar de ojos, su espalda desapareció detrás de las puertas de madera del edificio. ¿Por qué tú? Tercia se volvió hacia la monja, que miraba hacia otro lado con una sonrisa de suficiencia en el rostro, enojada, pero Welt la agarró del hombro. Primero vayamos tras Farrie-san. Maldita sea. ¿A dónde diablos se fue? Tercia exclamó frustrada mientras buscaban Farrie en las calles de Castletown. Después de huir de la iglesia, la niña había desaparecido. No pudieron encontrarla por ningún lado. Habían buscado por todas partes, desde el campo de entrenamiento real hasta la tienda de Eclesia, los lugares donde pensaban que podría estar, sin resultado. Emilia podía entender por qué la doncella espada estaba tan preocupada. Incluso la persona más estúpida podría darse cuenta de que su mejor amigo estaba siendo intimidado. Y considerando lo frágil que era Farrie en personalidad, odiaba pensar en lo que podría suceder. Farrie, no hagas nada estúpido. El equipo llegó a la plaza, donde estaba la gran torre del reloj del pueblo. Todavía no había ni rastro del clérigo. De repente, Emilia sintió que algo húmedo le caía sobre la mejilla. Miró hacia arriba, e incluso sin su habilidad de clarividencia, aún podía ver la forma de una niña sentada en lo alto de la torre del reloj. «Sensei». «La encontré», susurró el ex guardián. Añadió antes de que Tercia y Welt pudieran decir algo. «No te preocupes. Déjala a mí. Confía en mí». Farrie temblaba como loca. La verdad es que fue enviada al equipo de Swordero como espía. La iglesia le había asignado la misión de unirse a uno de los héroes, pero no simplemente para ayudarlos como le había dicho antes a Emilia. Se suponía que debía recopilar información para la iglesia sobre las habilidades y la fuerza de los héroes, y formar un vínculo con el héroe que seguía para usar ese vínculo para manipularlos, inclinándolos hacia el lado de la iglesia. Odiaba esa idea, no solo porque era la espía más inepta que podía haber existido, sino también porque sabía que solo le asignaban esta misión porque la odiaban y querían que se perdiera de vista. Farrie siempre fue uno de los mejores usuarios de magia que la iglesia tenía en sus filas.
Sin embargo, en un lugar lleno de prejuicios y mezquindad como la iglesia, eso solo la convirtió en el mayor objetivo de envidia y rencor proveniente de sus compañeros de entrenamiento, e incluso de algunos de los miembros mayores. Su esfuerzo por formar vínculos con ellos fue inútil. En todo caso, solo hizo que la odiaran aún más. Las cosas solo empeoraron después de que ella mostró simpatía por un mendigo de mi humano en la calle frente a algunos otros aprendices. Sabía que en la Biblia de la iglesia se enseñaba que los demi-humanos son enemigos de la humanidad, plagas heréticas del mundo que invadieron para destruir las vidas de los humanos, pero no pudo evitar sentir lástima cuando vio al demi-humano delgado y hambriento. Niño humano extendiéndose hacia ella con sus manos temblorosas. Desde ese día, ya no era la envidia lo que la atacaba. Y el día de la convocatoria, no pudo decir nada cuando toda la iglesia votó unánimemente por ella para unirse a los héroes. Sabía que era solo una estratagema para alejarla de la iglesia y, al mismo tiempo, sacarle algo de utilidad. Pero como se trataba de una misión del propio Papa, no se atrevió a cuestionarla, ya que la voluntad del Papa era la voluntad de Dios. Y había elegido al Swordero porque su mejor amiga Tercia también estaba con él. Sin embargo, un mes con el equipo Emilia había sacudido su determinación hasta la médula. Siendo la chica amable y honesta que era, Farry odiaba engañar a la gente. Incluso decir una pequeña mentira era insoportablemente doloroso para ella, y esa es la razón por la que siempre había evitado responder directamente cada vez que Emilia le preguntaba sobre la razón por la que quería ser su compañera. Realmente no quería mentirle, especialmente después de lo bien que la había tratado. El hombre podía ser cínico y pragmático, pero era realmente amable y protector con las personas cercanas a él, como ya demostró durante la reunión por el dinero de la recompensa. Este hombre era una de las pocas personas en su vida que la aceptaría por lo que era y la ayudaría a crecer en lugar de rechazarla. Y ahora mismo, tenía miedo. No de lo que haría si se diera cuenta de que ella lo había estado engañando. Lo que teme es perder el vínculo que había construido con Swordero y el equipo durante el último mes. Era el primer vínculo profundo que había tenido con alguien además de su mejor amiga Tercia, y no quería perderlo. La monja de Lourdes las había amenazado con revelarle todo a su sensei, y estaba segura de que eso destruiría por completo el vínculo que había podido construir durante el último mes. Ella buscó. El cielo comenzaba a oscurecerse. En el horizonte, la luz roja del crepúsculo comenzaba a cubrir su visión. Alguien le había dicho que no importaba a dónde fuera, su madre fallecida la cuidaría desde el cielo y que algún día, si hacía muchas buenas obras, podría volver a encontrarla. Sabía que era solo una historia para niños, pero seguía siendo una fuente de consuelo para ella cada vez que se sentía deprimida. Mamá, ¿qué debo hacer? Sí. ¿Qué debo hacer contigo?, me pregunto. El cuerpo de Farry se sacudió sorprendido. Perdió el equilibrio y cayó por el borde de la terraza de la torre del reloj en la que estaba sentada. O lo habría hecho, si dos manos fuertes no hubieran agarrado su cintura y la hubieran tirado hacia atrás antes de que su trasero se deslizara por completo desde el balcón bajo. Se dio la vuelta y vio los ojos severos de su maestra mirando directamente a los suyos. Sensei, ¿qué estás? Esa pregunta debería quedarme a mí, en realidad, dijo Emilia mientras la empujaba hacia la terraza. ¿Qué diablos pasó? ¿Por qué te escapaste de la iglesia así? Farry se puso rígida. Había temido esta pregunta por un tiempo, y no había forma de que pudiera responderle con sinceridad. No es nada, balbuceó nerviosamente mientras giraba la cabeza. Emilia suspiró. Eres el peor mentiroso que ha existido, ¿lo sabías? Al ver su rostro, el héroe de la espada resopló. Oh, por favor. Solo ver cómo reaccionaste en la iglesia fue más que suficiente para saber que algo andaba mal contigo. Fue algo que la monja te susurró cuando fuiste al reloj de arena, ¿no? Se sentó junto a ella, en el balcón de la terraza. Farry le dio la espalda. Es obvio que ella no quería hablar de eso. La pareja se quedó sentada en silencio durante un rato. Entonces, de repente, el sanador espetó. Sensei, si algún día te dijera que te he estado mintiendo todo el tiempo, ¿qué harías? Emilia la miró un rato. Sus ojos se clavaron en el rostro de la chica, como si perforaran su alma. Luego cerró los ojos. Depende de qué tipo de mentira estés hablando. ¿No me has estado mintiendo por bastante tiempo ya? Farry se sorprendió. Eso era algo que realmente no esperaba escuchar. ¿Pero cómo? Emilia puso los ojos en blanco. Ya te lo dije, eres la peor persona mintiendo que he conocido. Ni siquiera podrías ocultar tu intención incluso si lo intentaras.
Además, ¿realmente pensaste que no sospecharía cuando la religión más grande del país de repente asignó a alguien de sus filas para que me siguiera sin ningún motivo oculto? Farrie no pudo encontrar ninguna palabra para replicar. Entonces, ¿por qué? No dije nada. El héroe de la espada continuó su oración sin siquiera perder el ritmo. Si fueras otra persona, alguien con malas intenciones, no habría dudado en acabar con tu vida con una espada en la espalda. Sin embargo, no creo que te lo mereces. Escuchar esas palabras deprimió a la niña. Así que soy tan inútil que ni siquiera pensaste que debías hacer nada para detenerme. Emilia negó con la cabeza. Completamente opuesto. Entre ustedes tres, usted es el que tiene el mayor potencial. Si hay alguien a quien debería temer en el futuro, esa persona sería usted. La cara de Farrie se puso ligeramente roja ante sus palabras, a pesar de que debería estar asustada y deprimida. Pero, la razón por la que no necesito intentar nada para lastimarte es porque sé que puedes entender lo que está bien y lo que está mal. Creo que cuando llegue el momento en que tengas que elegir, defenderás lo correcto. Cosa. Y debido a eso, no hay necesidad de que tenga miedo. Esas palabras del ex counter guardián fueron gentiles y amables, pero cada una de ellas fue como un martillazo a la resolución de la chica. Y antes de que pudiera siquiera darse cuenta, había enterrado su rostro en su pecho y había llorado con todo su corazón. Todo el dolor y la frustración almacenados en su corazón durante años salieron de su boca en ese único momento. Entre hipo y sollozos, ella le contó todo, desde cómo la gente de la iglesia la odiaba por ser tan naturalmente buena en la magia hasta cómo todos votaron por ella para espiar a los héroes por despecho. Emilia solo deja que la chica se exprese en silencio. Finalmente, cuando dejó de llorar, la miró directamente a los ojos. Farrie. No digo que debas abandonar tu creencia. Solo digo que cuando necesites elegir entre seguir tus creencias y hacer lo correcto, considéralo cuidadosamente antes de tomar la decisión, porque si bien podría parecer la opción más fácil en ese momento, podría ser algo que te perseguirá por el resto de tu vida. Confío en que puedas entender lo que eso significa, ¿no es así? Ella asintió débilmente a cambio. Ahora bien, regresemos allí para tener tu clase. Ya hemos perdido bastante tiempo, ¿no es así? Los ojos de Farrie cayeron. Gracias, Sensei, pero no creo que deba hacerlo. No sé si quería una clase superior o no, y ni siquiera sé a qué clase debo avanzar. Emilia negó con la cabeza. ¿Todavía tienes miedo de esas personas en la iglesia, no? Entonces lo que debes hacer ahora es seguir siendo mejor que ellos. Si te echan solo porque odian que eres mejor que ellos, entonces son solo un montón de idiotas. Cuanta más gente te odie y te envidie, más debes esforzarte para que un día no puedan odiarte más y deben aceptar que simplemente eres mejor que ellos. Luego sonrió. Además, si no sabes a qué debes avanzar, seré yo quien lo elija por ti. Ya sabía qué clase deberías tener. Las gigantescas puertas de madera de la iglesia se abrieron una vez más y entraron Emilia y Farrie. Pero a diferencia de antes, sus pasos ahora eran firmes y confiados. Subió los escalones que conducían al reloj de arena, ignorando las miradas de odio de las otras monjas, y esta vez colocó la mano sobre el objeto sin dudarlo. Miró al eswordero con una sonrisa cuando el reloj de arena comenzó a brillar. Emilia le respondió con su propia sonrisa alentadora. Luego, regresando a la pantalla emergente frente a él, declaró en voz alta para que todos en la habitación pudieran escuchar. Lo he decidido, Farrie. De ahora en adelante, tu nueva clase será obispo. Un grito ahogado resonó por la habitación. Todos los ojos en la habitación se volvieron hacia el héroe de la espada y su compañero con sorpresa e ira. En la iglesia, un obispo es un rango solo por debajo del papa mismo, y asignar a alguien como el perdedor y traidor de sangre Farrie esa clase no era diferente a escupirle a la cara a todas las demás personas en la iglesia, diciendo que solo merecían serlo. Debajo de ella, Farrie bajó por el pedestal con un rostro lleno de agradecimiento y felicidad. Luego, después de devolver sus últimas sonrisas triunfantes, la pareja salió de la iglesia, ignorando la rabia silenciosa de las monjas y sacerdotes del lugar santo detrás de ellos. En su cámara, el Papa Balamus frunció el ceño cuando la pareja finalmente abandonó la iglesia. Había estado observando la situación a través de su bola de cristal especial desde que el héroe de la espada y su compañero vinieron a la ceremonia de graduación. Y ahora mismo, estaba preocupado. No le preocupaba perder a Farrie. Bajo su mando, todavía había muchos magos talentosos. Perder a uno de ellos no significaba nada. Lo que le preocupaba era el héroe de la espada. El enigma llamado Emilia Shiro era algo que no podía leer en absoluto.
El hombre era increíblemente competente como guerrero, y por lo que escuchó de sus sombras, era completamente imposible acercarse a él sin que él se diera cuenta. Es por eso que entre los 4 héroes convocados, el héroe de la espada fue el único sobre el que la iglesia no pudo obtener información alguna. Y por lo que había visto, el hombre también era un manipulador extremadamente hábil. Solo mire cómo se las arregló para enojar a toda la iglesia con una simple acción. Y ese acto de desafío también fue una declaración oculta a la iglesia en general y al mismo papa, de que el hombre llamado Emiya Shirou nunca caerá bajo el control de la iglesia. Ese hombre era demasiado peligroso. Si esto continúa, será la mayor amenaza que pueda existir para su plan. Y alguien tan peligroso no debería seguir con vida si no pueden ponerlo bajo control. Por lo que sabía, el héroe de la espada había declarado su intención de ir a Seltoble para encontrar más aliados. Si ese es el caso, hizo un gesto con la mano. Una sombra se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos frente a él, esperando su orden. Envía palabras a Mirzo Village, dijo con voz fría, diles. La sombra asintió y desapareció en una ráfaga de viento. El papa se hundió en su cómodo sillón. Si no podía poner a un héroe peligroso bajo su control, entonces al menos podría manipularlo para luchar contra otro enemigo peligroso de la iglesia, y con suerte, morir mientras lo intentaba. El equipo Emiya estaba de pie frente a la puerta que conducía a Castletown. Este lugar fue donde se conocieron por primera vez. Y durante un mes se quedaron aquí, habían pasado por muchas cosas, buenas y malas, y habían hecho muchos recuerdos juntos. Y ahora es el momento de que se vayan. ¿Listos, ustedes 4? Emiya miró a sus 4 compañeros. Ellos vitorearon. ¿Sí? El ex guardián miró al cielo. El sol brillaba sobre ellos, lo que indicaba un día muy agradable por delante. Entonces vámonos. A Seltoble.